Hermanos, todos tenemos conflictos y desacuerdos con otras personas en este mundo. Esto ya lo deberíamos tener claro todos, hasta los jóvenes, hasta los niños. Así está mejor. No necesitas tener muchos años en este mundo para darte cuenta de esta realidad. Vamos a tener conflictos personales con otras personas. En todas las esferas de la vida vamos a tener conflictos y desacuerdos. Vamos a tener situaciones donde simplemente no coincidimos. Situaciones donde es difícil llegar a un acuerdo. Esta es una realidad inescapable de la vida. Si estás en la escuela, si tú estudias, sabes lo que es tener desacuerdos con tus profesores y tus compañeros. Si estás casado, sabes lo que es discutir con tu pareja. Si tienes un jefe en el trabajo, sabes lo que es tener un desacuerdo con tu jefe. Todos sabemos lo que es eso, ¿no? Estarnos peleando un poquito, discutiendo con el jefe. Si tienes familia, sabes lo que es tener desacuerdos enérgicos con la familia, ¿no? Hasta en la iglesia sabemos lo que es tener desacuerdos y conflictos con otros hermanos. Vivir en este mundo caído, entre personas caídas y pecaminosas, garantiza que vamos a tener desacuerdos. La pregunta es si vamos a enfrentarlos y resolverlos como se nos antoje, que es la reacción automática, la que todos tendemos a poner en práctica, hacer lo que se nos antoje, lo que se nos venga en gana, o vamos a resolver nuestros conflictos según la guía y los principios de la palabra de Dios. Hermanos, muchos se sorprenden cuando se casan y luego, desde la noche de bodas, ¿no? Ya hay desacuerdos. Pensaban que mágicamente todo iba a fluir, que todo iba a salir bien. Tenían esta idea fantasiosa, idealizada de lo que es la vida de casados. Muchos se alarman cuando tienen conflictos en la iglesia, donde se supone que todos están actuando en amor y poniendo los intereses de los hermanos antes que los propios. Pero los desacuerdos son una realidad de la vida en este mundo. Por lo tanto, no te alarmes porque surgen problemas y conflictos con otras personas en tu vida. Alármate, preocúpate si no se resuelven de manera bíblica. El enemigo de tu alma siempre está alerta, siempre está buscando qué conflictos puede aprovechar para dañarte porque no los resuelves bíblicamente, porque no usas la guía de la palabra que Dios te ha dado. Entonces vamos a Hechos capítulo 13, ahora sí, estábamos en Hechos 15, vamos a Hechos capítulo 13, para ver qué principios y recomendaciones podemos cosechar analizando la forma en que se manejó un gran conflicto y desacuerdo en la iglesia neotestamentaria. En este capítulo 13 de Hechos, Pablo es enviado en su primer viaje misionero y junto con Bernabé está viajando por el mundo gentil predicando salvación por gracia y justificación por fe. Pablo está predicando la salvación es por gracia, la justificación ante Dios es por la fe en Cristo, no por obras, no por medio de guardar la ley como pensaban y habían pensado los judíos por siglos, ¿no? Pero a pesar de que está trayendo este gran mensaje de salvación por gracia, no todos le creían. Algunos judíos reaccionaban mal. Leemos en el versículo 45, estamos en Hechos capítulo 13, versículo 45, cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: era necesario que se os hablase a vosotros primero la palabra de Dios, pero ya que la habéis desechado y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Este versículo 47 es una cita de Isaías 49:6, donde Dios había profetizado que enviaría salvación y el mensaje del evangelio a los gentiles
desde siglos antes. Así que, versículo 48, estamos en Hechos 13, 48, al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pablo está cumpliendo con su misión. Anda por el mundo gentil, es decir, el mundo gentil ya lo deben saber todos, pero los gentiles son todos los que no son judíos. Anda por el mundo gentil predicando justificación por fe, predicando salvación por medio de fe en Jesús, pero muchos judíos rechazan y contradicen su mensaje a lo largo del viaje. Así que Pablo regresa a Antioquía para dar un reporte de sus actividades misioneras y de todo lo que pasó en su viaje, ¿no? Y eso nos trae ahora sí al capítulo 15 de Hechos. Entonces, aquí vamos a tener que leer una narración un poco larga, pero después de que leamos esto, para tener el contexto, para entender bien qué estaba pasando, vamos a entrar al análisis de todo esto y las lecciones que tenemos en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, partiendo del versículo 1, algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis de acuerdo con el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y puesto que surgió una contienda y una discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué ponéis a prueba? Otras versiones dicen, ¿por qué tentáis a Dios colocando sobre el cuello de estos gentiles, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien, nosotros creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, del mismo modo que ellos. Entonces toda la asamblea guardó silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo mientras contaban cuantas señales y maravillas Dios se había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que está caído, reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Esto está hablando de, eso lo leí mal, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Conocidas son a Dios todas sus obras desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las cosas contaminadas de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas donde es leído cada sábado. Entonces, aquí está dando una exhortación a que los hermanos gentiles no usaran su libertad. Dice, hay que comunicarles a los hermanos gentiles que no usen su libertad en Cristo para provocar a hermanos judíos que tenían conciencias sensibles en cuestiones de alimentos.
y da una exhortación a que no continúen en las prácticas inmorales que permeaban el mundo gentil en sus días, ¿no? Jacobo dice, estas cosas se siguen predicando cada sábado en las sinagogas de los judíos. Así que, aunque un judío fuera convertido, aunque un judío realmente llegara a Cristo, tendría una conciencia sensible sobre estos temas. Y por lo tanto pide que los creyentes gentiles no usen su libertad en una manera que haga tropezar a otros hermanos. Seguimos en 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia que enviaran unos hombres elegidos de entre ellos Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, quienes eran hombres principales entre los hermanos. Por medio de ellos escribieron. Les van a mandar una carta a los gentiles, ¿no? Los apóstoles, los ancianos y los hermanos a los hermanos gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, y os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, de común acuerdo nos ha parecido bien elegir unos hombres y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, los cuales también os confirmarán de palabra el mismo informe que están recibiendo en forma escrita, ¿no? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, haréis bien, que os vaya bien. Entonces, una vez despedidos, ellos descendieron a Antioquía y cuando habían reunido a la asamblea, entregaron la carta. Al leerla, se regocijaron a causa de esta palabra alentadora. Judas y Silas, como también eran profetas, exhortaron a los hermanos con abundancia de palabras, y otras versiones traducen esto con un largo mensaje. Así que resulta que también habían hermanos como el hermano Tomás, en esos tiempos, hace 2000 años, que exhortaban con un largo mensaje, ¿no? No tienen que pensar que algo anda raro ahí, pues no, realmente esto es lo que hacían desde tiempos antiguos, ¿no? Entonces, este largo mensaje los fortaleció, ¿no? Y después de pasar ahí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los que los habían enviado. Entonces, ahora sí, hermanos, hasta aquí la lectura. Entonces, ¿cuál era la gran confusión aquí? ¿Cuál era el gran conflicto y desacuerdo? Había un grupo de judíos llamados judaizantes que creían que la salvación se obtenía por medio de fe más obras. En específico, fe más circuncisión. Y lo que vemos es que esto primero surgió entre judíos inconversos. Es decir, judíos que no habían creído en Cristo. Leímos que cuando los judíos vieron las multitudes se llenaron de celos y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. O sea, estos no eran judíos creyentes, eran judíos inconversos que odiaban tanto el mensaje de gracia como la inclusión del mundo gentil en el evangelio y hasta blasfemaban al ver lo que estaba pasando, ¿no? Ahora, esto que comenzó con el rechazo de los gentiles por parte de judíos inconversos, después se convirtió en un error doctrinal que comenzó a contaminar a judíos creyentes que seguían a Cristo. Y eso suele pasar, ¿no? Muchas veces estos errores ocurren en religiones falsas, en personas inconversas, pero al pasar del tiempo empiezan a contaminar a la iglesia verdadera, y eso es lo que estaba pasando aquí. Lo que acabamos de leer en el capítulo 15 es que este punto de guardar la ley, de guardar las obras, de circuncidarse, se convirtió en toda una discusión doctrinal entre creyentes. En la primera etapa del cristianismo, muchos cayeron en el error de pensar que el cristianismo era como una extensión del judaísmo, como una especie de nueva etapa en el judaísmo. Creían que la salvación y el evangelio
solo era para judíos de nacimiento y para quienes se convirtieran al judaísmo, ¿no? Solo el evangelio no es para nadie más que judíos de nacimiento y los gentiles que se conviertan y se hagan judíos, ¿no? Ahora, por medio de Pedro, en Hechos 10, Dios les había comunicado que la salvación había llegado también a los gentiles. Algo que los judíos debían haber anticipado porque estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. O sea, no debía ser una sorpresa esto, estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Cristo mismo les encomendó que llevaran el evangelio a toda nación en la Gran Comisión. Sin embargo, los judíos no se lo esperaban, no lo entendieron en un principio, y la reacción de muchos fue decir, ok, Dios está extendiendo su plan de salvación, ha extendido su plan de salvación al mundo gentil, a todos los no judíos, pero de todos modos tienen que cumplir con la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Sí, el evangelio es para todos, pero tienen que cumplir con la ley ceremonial. No entendían que bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de gracia, todas esas obras simbólicas, que solo eran sombras de lo que vendría, y nunca salvaron a nadie, no entendían que todo eso ya había pasado. La circuncisión nunca salvó a nadie, solo apuntaba a la necesidad de un corazón circuncidado. Un corazón circuncidado. Pero muchos tardaron en entender eso. No entendían que el mensaje de Pablo, que decía, la salvación es por medio de la fe, sin las obras de la ley, la salvación es por medio de fe más nada, eso no lo querían creer. No, decían, no, eso no puede ser. Eres gentil, Pablo decía, eres gentil, el evangelio es para ti. Cree en Cristo, entrégate a Cristo. La salvación ya no es solo para los judíos. Pablo lo expresa así después, nosotros tenemos Romanos 1, vale la pena leerlo, Romanos 1:16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Entonces, esta fiel predicación de la gracia y la inclusión del mundo gentil en el plan de salvación detonó un tremendo pleito, un tremendo desacuerdo. Leímos en Hechos 15:1 que surgió una contienda y una discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos. Esta palabra contienda es la palabra stasis en el original. Significa controversia, disensión o hasta insurrección. Es una palabra fuerte. La misma palabra stasis, se usa en Lucas 23 para describir las actividades de Barrabás, el asesino que fue perdonado en lugar de Cristo. Así que esto nos da una buena idea de qué tan calientes estaban las cosas, qué tan fuertes estaban las discusiones, qué tan rudo estaba el desacuerdo. Era una batalla campal. Entonces, ¿cómo tratar con un desacuerdo y un conflicto tan fuerte en la iglesia? ¿Cómo evitar que esto se convierta en algo que divida a la iglesia y que todos terminen enojados, resentidos y todo sea una gran explosión? Ya se había armado una olla de presión en torno a este tema. Pablo, la salvación requiere fe más obras, decían. La salvación requiere fe más circuncisión, y Pablo les contestaba, no. Pablo contestaba, no. Dios ha mostrado que la salvación es por pura gracia, sin obras, por medio de la fe. Entonces, si ya se aburrieron o ya se estaban quedando dormidos aquí con el calor, los animo a que despierten, porque ahora sí viene toda la aplicación práctica de todo esto. Viene en la palabra de Dios, en estos capítulos de Hechos, una guía práctica, paso por paso, sobre cómo resolver un conflicto. En la iglesia, en tu matrimonio, con otras personas, viene una guía práctica que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas. Vamos a llegar a una lista de principios y consejos para resolución de desacuerdos, con el contexto que ya tenemos sobre nuestro pasaje. Muy bien. En primer lugar,
En primer lugar, y los animo a que si toman apuntes, traten por lo menos de apuntar cada encabezado, cada uno de los puntos, para que después puedan recordarlos y después los puedan aplicar en sus propias vidas. Esto toma práctica. A pesar de que es sorprendente la guía que tenemos aquí en la palabra de Dios, yo les puedo decir por experiencia propia que a la hora de la hora se acaloran las cosas y a uno se le olvida todo lo que aprendió en la palabra de Dios. No es tan fácil de aplicar. Entonces, en primer lugar, primera recomendación, fija un tiempo adecuado para resolver el conflicto en el que estás metido. Leemos en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempos apropiados para resolver un desacuerdo y tiempos inapropiados, tiempos que no convienen. Por ejemplo, conviene tratar de resolver un gran conflicto matrimonial con tu esposo a las 11 de la noche, si mañana se tiene que levantar a las 5 de la mañana para alcanzar a llegar al trabajo a tiempo, para que no lo agarre el tráfico y no sea todo un desastre la llegada al trabajo. ¿Sí o no? Conviene tratar de resolver un desacuerdo que llevan meses arrastrando, tú y tu pareja, tú y tu esposo, tú y tu esposa. Conviene que lo trates de resolver temprano en la mañana, con la presión encima por todo lo que se tiene que sacar en el día. No, no conviene. Pero hermanos, si somos sinceros, ¿cuándo tratamos de resolver las cosas? El esposo está así con su portafolio, con el lonche a punto de salir por la puerta, y la esposa, no, espérate, tenemos que resolver esto. No me voy a quedar así todo el día con este problema en la mente, ¿no? Pero eso no es algo tan conveniente, hermanos. No es realmente algo que deberíamos de intentar hacer. Ni resolver las cosas a las 7 de la mañana, ni a las 11 de la noche. Siempre debemos considerar si no estamos abordando un tema difícil en un momento que no conviene. Me conviene sacarle este tema a mi esposa, ahorita que lleva todo el día batallando con mi hija enferma, después de que fueron al doctor y no la recibieron, y va entrando por la puerta y tú estás así, oye mi amor, tenemos que hablar de algo, tenemos que resolver esto. Pues no, hermanos. Veamos qué hicieron en el ejemplo de nuestro texto. Hechos capítulo 15, aquí vamos a estar viendo, referenciando el ejemplo que tenemos. Hechos capítulo 15, versículo 2. Puesto que esto explotó, puesto que surgió una contienda, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión. La discusión estaba acalorada, pero alguien tuvo la sabiduría de decir, ¿saben qué, hermanos? Este no es el momento. Este no es el momento, este no es el lugar. Vamos a fijar un lugar adecuado en un tiempo conveniente con las personas correctas para tratar este asunto, para tratar esta cuestión. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros en nuestras propias vidas. De un momento a otro, estás en una discusión intensa, con las emociones al 100, y no es el momento. No es el momento. Hay que poner un alto y decir, este no es el momento, este no es el lugar. ¿Por qué no resolvemos esto tal día a tal hora? Hay que acordar un lugar, hay que acordar una hora para tener estas discusiones difíciles. Entonces, ese es el primer principio. Segundo principio, continúa con tus responsabilidades en lo que se resuelve el tema. Siempre tenemos la tentación a permitir que un conflicto o desacuerdo descarrile todo el resto de mi vida en lo que se resuelve. Esto es algo que me pasa a mí en el trabajo a cada rato. Alguien queda mal, alguien no llega, alguien no cumple, alguien no entrega, lo busca. ¿Qué pasó? No está el reporte, no cumpliste con tu responsabilidad. No, es que fíjate que tuve una discusión con mi esposa. No, es que fíjate que me estaba peleando con mi hijo porque no sé. Esa es la excusa que sale, ¿no? Esa es la razón que dan. Y esto es una marca de una persona inmadura.
o poco confiable. Alguien que permite que se descarrile todo el resto de su vida porque tiene una discusión o un conflicto con alguien, suele ser una persona inmadura, poco confiable. Existen personas que frecuentemente van a fallar a sus compromisos, frecuentemente van a faltar en la iglesia o el trabajo o cualquier otra responsabilidad, y es porque permiten que un conflicto o un desacuerdo en otra área de su vida descarrile todo lo demás. Ahora, para todos es una tentación dejar de cumplir con mis responsabilidades porque tal o cual situación no se ha resuelto. Pero no lo debemos de permitir, hermanos. Bíblicamente no lo debemos de permitir. Y parte de evitarlo es seguir el primer principio. Hay que no simplemente dejarlo en el aire de, bueno, pues esto es un problema, sí, pero quién sabe cuándo lo vamos a enfrentar, quién sabe cuándo lo vamos a discutir, quién sabe cuándo lo vamos a resolver. No, hay que fijar un momento y un lugar para resolver las cosas. En nuestro ejemplo, Pablo y Bernabé no dejaron de lado sus responsabilidades, a pesar del conflicto que estaban tratando y que estaba encima de todos. No dejaron de lado sus responsabilidades. Leemos en el versículo 3. Ellos pues, habiendo sido enviados a resolver el problema por la iglesia, pasaron por Finicia y Samaria. ¿Qué estaban haciendo? Predicando, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Solo porque tengo un desacuerdo con mi esposa, no voy a dejar de ir a trabajar. Solo porque tengo un conflicto en mi trabajo, no voy a dejar de cumplir con mis responsabilidades en casa. Solo porque tengo un desacuerdo con algún hermano, no voy a dejar de ir a la iglesia. Ni voy a dejar de servir en mi puesto de servicio. Claro, la tentación va a ser, sí, dejar todo botado. Frenar todo en lo que se resuelve lo que me tiene preocupado y consternado. Pero eso solo va a empeorar el problema. Solo va a aumentar y exponenciar el problema más. Solo va a elevar la tensión y disminuir la probabilidad de que se resuelva correctamente el asunto. Una familia no debe dejar de vivir y funcionar por un conflicto entre algunos de sus integrantes. Entonces, avanzando, el tercer principio a seguir es que debemos buscar mantener una actitud de amor en el proceso. Y esto es algo muy retador, hermanos. Debemos buscar mantener una actitud de amor en el proceso de resolver un conflicto. Esto es para muchos de nosotros el punto más difícil de todos. Vean lo que encontramos en nuestro pasaje otra vez, versículo 4. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Esta palabra que nos traducen al español como recibidos es la palabra griega apodexomai en el original. Significa dar la bienvenida, recibir con gozo, es como saludar y es al estilo mexicano, ¿no? Saludo con la mano, abrazo, otra vez saludo, o sea, con cariño, con gusto. Los recibieron con gozo, les dieron la bienvenida con gozo. Es decir, no porque venían a resolver un conflicto se acabó el amor. Ese es el punto. No porque venimos y nos vamos a juntar para discutir un tema difícil, se acabó el amor. Y eso es lo que debemos de cuidar nosotros. Mantener una disposición amorosa aún en nuestros desacuerdos. Muchas veces cuando estamos discutiendo, permitimos que nuestra actitud sea de enojo, furia, enemistad. Actuamos como si la otra parte fuera nuestro enemigo. Esto es algo muy difícil de vencer, hermanos. Y sobre todo, entre más confianza tenemos con otra persona, si es mi esposa, si es alguien cercano a mí, si es mi esposo, si es un hermano muy cercano, tenemos más confianza de enojarnos y de que las cosas se salgan de control. Y algo que también tenemos que entender, hermanos, en todos estos puntos, pero sobre todo en este, es que aunque tú intentes poner esto en práctica, mantener una actitud amorosa al resolver un conflicto, mantener el amor en medio de una discusión difícil, muchas veces la otra parte no lo va a hacer. O sea, tú puedes poner esto en práctica, pero eso no significa que la contraparte lo va a hacer. Así que se vuelve algo muy retador, porque tú estás tratando de
calmar un poco los ánimos, hablar de una manera amorosa, y la otra parte está enojada, gritando, con una cara fea. O sea, no porque yo trate de vivir la palabra significa que la otra persona la va a vivir. Pero eso no nos excusa a nosotros de vivirla, y eso así reaccionamos, ¿no? No, pues, ¿por qué te pusiste a gritar? ¿Por qué empezaste a aventar las cosas? No, pues es que tú primero. Esa es la reacción que tenemos, ¿no? Es que tú primero esto, es que tú primero no mantuviste el amor, entonces yo también estoy excusado de cómo actué yo, ¿no? Se vuelve algo muy retador. Debemos tener la meta de abordar estas situaciones agradando a Dios, reflejando que conocemos a Cristo con un espíritu de mansedumbre. Y algunos piensan, no, eso no es posible, hermano. No conoces a mi jefe, no conoces a mis suegros, etcétera, etcétera, ¿no? Es difícil, hermanos, pero con la ayuda de Dios es posible. Leemos en 1 Corintios, todas vuestras cosas sean hechas con amor. La resolución de desacuerdos está incluido en esto. Se debe de hacer con amor. Sabemos que Moisés vivía recibiendo puras quejas y conflictos de toda una nación. O sea, su diario vivir era que tener una fila de personas afuera de su tienda de campaña con queja, tras bronca tras bronca, conflicto tras conflicto. Y la palabra nos dice que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Si lo que me está dominando a la hora de resolver el conflicto es enojo o aún odio, no estoy listo para resolverlo. Nada bueno va a salir. No es el momento. Tenemos que aprender a reconocer cuando está pasando esto y negarnos a tratar de resolver el problema estando así, porque no se va a resolver nada. Entonces, de nuevo, parte esto de escoger un tiempo adecuado es que podamos abordar el tema sin ser dominados por nuestras emociones. O sea, tal vez tengamos que decir, sí, este problema es real, sin duda tenemos que resolver esto, pero no estoy listo. No estoy preparado para resolverlo en este momento. Déjame primero oro. Déjame primero le pido a Dios ayuda para calmarme. Y solo habiendo hecho eso lo abordamos. Cuando pueda yo hablar del tema de una manera tranquila, controlada, con amor, como estamos viendo. Y eso va a requerir de nuestra parte que seamos honestos. Que reconozcamos nuestro estado emocional y si realmente somos capaces de ejercer el dominio propio o necesitamos tomar un tiempo, que se bajen los ánimos y fijar una fecha futura para tratar el asunto. Cuarto principio a seguir. Debemos establecer claramente cuál es el problema. ¿Por qué hay un conflicto? ¿Cuál es el desacuerdo? Muchas veces estamos ya peleándonos con todo y ni siquiera tenemos claro cuál es el problema. O empiezan a salir cosas en la discusión que no tienen nada que ver con el problema. O reclamos sobre otros temas, otros asuntos que no hemos tratado. Vean lo que hicieron en Hechos 15. Vamos a Hechos 15:5. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Este es el problema. Este es el asunto a tratar. No se fueron por las ramas, no dijeron, no, es que Pablo se cree que sabe todo y es que Pablo está enseñando algo que no consultó antes con nosotros, entonces esto es un gran problema. No, plantearon el problema real, el desacuerdo doctrinal que tenían. Entonces lo plantearon, dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Plantearon el problema de una manera abierta, clara y concisa. Y esto es muy importante porque muchas veces ya llevamos 20 minutos peleándonos con nuestra pareja o con otra persona y no tenemos claro ni siquiera por qué estamos tan molestos o cuál es el asunto que nos tiene así. No hemos ni siquiera planteado realmente cuál fue el problema, cuál es la molestia. Y si todas las partes no tienen claro cuál es el problema, vamos a resolver algo peleando una hora cuando ni siquiera sabemos por qué estamos
discutiendo y peleando? Claro que no. Y por lo tanto, cosas como las siguientes quedan excluidas, hermanos. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué tienes? Nada. Si no sabes, no te voy a decir. Si no lo tienes ya claro, yo no te voy a decir. Y podríamos dar muchos ejemplos de ese estilo. Es el tipo de cosas que hacemos, hermano. Pero eso es un error en cualquier conflicto. Eso lo hace alguien que, lejos de querer resolver, solo quiere pelear, solo quiere el conflicto. Entonces, asegúrate en cualquier discusión que ambas partes saben cuál es el problema. Asegúrate que está planteado claramente y ataca el problema. Porque también tenemos esta mala tendencia de, en vez de atacar el problema, oye, mi amor, esto que hiciste, no estoy de acuerdo con esto. Por esto, por esto, por esto. En vez de hacer eso, llegamos a decir, no, es que andas de flojo, mi amor. O empezamos a calificar a la persona como floja, como necia, como tonta, como con malos motivos, en vez de atacar realmente cuál es el problema. Quinto principio a seguir es atacar el problema y no la persona. Vamos a ver en nuestro pasaje, de nuevo, que no tenemos nada registrado sobre, es que estos dos se van por la libre. No tienen respeto por la autoridad, no juegan en equipo. Se ponen a predicar algo que no acordamos de antemano, predican a un grupo de personas que nunca nos avisaron, son unos rebeldes. No, plantearon claramente el problema y lo atacaron. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque si no, se va a volver un asunto donde cada parte simplemente se defiende como puede y no se resuelve nada. Sexto principio, mantengan el conflicto privado. No involucren a quien no tiene nada que ver. Hechos 15, versículo 6. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Vean, no dice que se reunieron con toda la iglesia y anunciaron el problema a todo el mundo. No fueron a decirle a todo mundo cuál era el conflicto que tenían. No se reunieron con todo mundo, se reunieron solo los que tenían por qué estar. Lo comentaron solo con los que tenían por qué saberlo. Si hay un conflicto entre dos hermanos en la iglesia, no se comenta a todo mundo. No tiene por qué saberlo toda la iglesia. Y solo se lleva la membresía de la iglesia si lo amerita bíblicamente. Claro, primero se sigue el procedimiento bíblico que conocemos y en el peor de los casos se lleva la membresía de la iglesia, no a todo mundo. Y lo mismo en tu matrimonio, lo mismo en tu familia. En muchos matrimonios, la esposa tiene un problema con su esposo o con la familia de su esposo y en cuestión de minutos ya lo ventaneó a sus papás y sus hermanos. Y hoy día, con estos aparatitos que todos tenemos en el bolsillo, los chismes salen en cuestión de segundos. Hay algún conflicto e inmediatamente no sabes lo que acaba de pasar, no sabes lo que me acaban de decir. Y se está ventaneando a todo mundo en cuestión de minutos. Hermanos, eso no es bíblico y Dios no lo va a bendecir. Si eso es lo que estás haciendo cuando tienes conflictos con otras personas. Si andas ventaneando a tu pareja con todo mundo, estás pecando contra Dios. Si andas ventaneando a tu hermano, tu hermana con todo mundo, estás pecando contra Dios. El procedimiento bíblico lo pueden encontrar en Mateo 18. Son cosas privadas. Y si las andamos anunciando donde no, aún después de resolver el problema, vean lo que pasa cuando nosotros enteramos, chismeamos cosas a personas que no tenían por qué estar enterados. Lo que pasa es que esas personas terminan enojadas y dañadas cuando nunca tuvieron ni por qué saber lo que había pasado.
Esas personas terminan enojadas, terminan dañadas, y a lo mejor tú ya fuiste y ya se resolvió el conflicto con esa persona, pero los que se enteraron siguen enojados. Y el conflicto ya se arregló entre las dos partes que estaban peleadas o que tenían un desacuerdo, etcétera. Pero hay otras personas que ya terminaron enojadas, que ya terminaron dañadas, y todo es porque no se mantuvo privado el problema. Mantén el conflicto privado, llévalo al Señor. Si está tardando en resolver, busca apoyo y consuelo en Él. Hermanos, si nuestra válvula de escape es chismear o calumniar a otros en vez de ir al Señor, eso dice mucho acerca de nosotros mismos, acerca de nuestro propio estado espiritual. En vez de buscar nuestro consuelo y nuestra ayuda en Dios, vamos ahí a difamar y a calumniar y a chismear. Séptimo principio para la resolución de conflictos. Cada una de las partes debe tener la libertad de expresarse y decir lo que quieran decir. Y en esto, otra vez, yo supongo que en todos estos puntos somos malos, la mayoría. Hay que trabajarlos bastante, todos. Pero en este somos muy malos, la mayoría. La persona con la que estoy discutiendo o resolviendo un problema lleva media frase, media palabra y ya la estoy interrumpiendo. Leemos en el versículo 7 que hubo mucha discusión, pero en el versículo 12 toda la asamblea guardó silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo. Cada uno tuvo oportunidad de hablar, cada uno tuvo oportunidad de argumentar y decir lo que querían decir. Todos tuvieron que escuchar a todos, pero nosotros ¿qué hacemos? Mi esposa lleva medio argumento y ya la estoy interrumpiendo. No, ¿cómo crees? No tenemos paciencia, no dejamos hablar, no entendemos lo que la otra parte está diciendo. Y una forma en la que pueden, una dinámica que pueden aplicar para ayudar a vivir esto y ponerlo en práctica, es designar un objeto. Podría ser, por ejemplo, una Biblia o cualquier cosa que represente un micrófono. Podríamos designar un peluche o cualquier otra cosa mientras no sea punzocortante, mientras no tenga filo. Y ese es el micrófono imaginario, ¿no? Y solo puede hablar quien tenga el micrófono en la mano. Cada quien habla, termina, pasa el micrófono y así se la lleva, ¿no? Mientras la otra persona habla, hay que esforzarnos por entender lo que está diciendo esa persona. El tiempo que la otra persona está hablando no es una oportunidad para preparar mi contraataque, ¿no? La otra persona está hablando, pero yo no estoy escuchando nada. Yo nada más estoy pensando cuál va a ser mi respuesta, cómo voy a contraatacar. No, ese es un momento para escuchar, para entender, para razonar. Y nos puede ayudar mucho ese ejercicio, hermanos. El octavo principio a considerar es el volumen y tono de la comunicación. Pocas veces nos damos cuenta, hermanos, el volumen y el tono que usamos al discutir y tratar de resolver algún desacuerdo. La verdad es que no tenemos idea cómo nos vemos, qué caras hacemos, cómo nos escuchamos, pero es algo que debemos de mortificar. Es algo que en donde se debe ejercer el dominio propio. No podemos dar rienda suelta a las emociones, no podemos ser agresivos. Leemos en nuestro pasaje cómo Pedro habló de una manera amorosa y tranquila. Versículo 7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos. Así empieza: varones hermanos. Vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió para que oyesen los gentiles por mi boca, etcétera, etcétera. No vemos una indicación de que estuviera gritando, no vemos falta de amor, se dirige a ellos como hermanos, pero muchas veces no nos damos cuenta de la dureza ni la falta de amor con la que hablamos. La falta de amor con la que descontamos lo que otros nos están diciendo.
Así que una cosa que puede ser de ayuda para darnos cuenta de cómo hablamos cuando estamos discutiendo, cuál es nuestro tono, es utilizar estos aparatitos que todos tenemos en la bolsa para grabar la discusión y después escuchar cómo estaba hablando y cómo me estaba comunicando y con qué palabras y con qué tono y con qué volumen. Vamos a grabar nuestras discusiones y esa es una buena forma de examinar cómo discutimos en matrimonio, en familia o incluso en otras situaciones. Nosotros creemos que estamos súper tranquilos, ¿no? Tu esposa, ¿por qué me estás gritando? ¿Por qué me estás alzando la voz? No, yo estoy tranquilo, yo estoy bien. Así nos autopercibimos, ¿no? Pero muchas veces estamos lejos de la verdad cuando pensamos eso. Pensamos, ¿por qué se molestó si solo le dije la verdad? Puede tener mucho que ver con el tono y la manera en la que estábamos hablando, ¿no? Siguiente principio. En todos mis conflictos, en todos mis desacuerdos, debo considerar qué dicen las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia acerca de este problema o conflicto? Hermanos, si decimos ser creyentes y andamos por la vida tratando de resolver los problemas en cualquier esfera, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, no vamos a resolver nada, realmente. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Según Salmos, es lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y algunos piensan, pero hermano, es que yo ya leí toda la Biblia y no dice nada acerca de cómo podemos decidir qué vamos a comer esta semana. Y estoy peleándome con mi pareja porque estoy en desacuerdo con el menú. No dice nada acerca de qué color hemos de pintar la casa. Pues no, la Biblia no siempre trata directamente con ese problema en específico que tú tienes. Pero nos da los principios que nos deben gobernar en toda situación y en toda relación. Nos dice que todo lo hagamos con amor. Nos dice, bienaventurados los mansos y los pacificadores. Nos dice, niégate a ti mismo. Nos dice, la suave respuesta apaga la ira. La Biblia siempre es relevante para cualquier decisión, para cualquier conflicto. Regresando a nuestro pasaje, ¿qué hicieron para resolver el problema? Por eso les digo, este es el punto más importante de toda la lista. ¿Qué hicieron para resolver el problema? ¿Qué fue lo que trajo solución final? Una parte simplemente se cansó por agotamiento. No, pues ya llevamos aquí 12 horas. Bueno, pues ya lo que ustedes digan. Sí, está bien. Yo ya me quiero ir a dormir. O ya llevamos una semana reuniéndonos para esto. Ya, ustedes ganan. Lo que ustedes digan. No dijeron eso. ¿Se hizo un voto democrático? Vamos a ver, pues vamos a hacer una votación, voto por voto, casilla por casilla. La salvación si es fe más circuncisión o es solo por fe. A ver, vamos a votar. ¿Qué opinan todos? Ese es un grave error que se llega a cometer en muchas iglesias, donde hasta hay personas que andan haciendo campaña y tratando de convencer a una parte de la iglesia que su opinión es la correcta y andan haciendo todo este labor de convencimiento como si fuera un asunto de un voto democrático. Eso no fue lo que hicieron para resolver esto. Leemos versículo 13. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Todo este gran conflicto lo resolvieron con ¿qué dicen las Escrituras? ¿La salvación es por fe más obras o fe más nada? ¿La salvación es solo para los judíos? Así que hay que obligar a los gentiles a que se conviertan al judaísmo mediante un acto ceremonial. No. La salvación es por fe más nada. La salvación es para todo pueblo y toda nación. La Biblia les dio las respuestas, hermanos. Siempre que estás en un conflicto, tu primer pensamiento debe de ser,
¿Qué dice la palabra de Dios acerca de este asunto? Ese es tu primer recurso, tu recurso principal. Dependiendo del problema, pudieras necesitar ayuda para aplicar correctamente la palabra a tu problema. Pudieras necesitar apoyo de un hermano más maduro o uno de los líderes en la iglesia para entender correctamente la palabra de Dios y aplicarla a tu problema. Pero muchas veces en los conflictos donde ambas personas se dicen cristianas, resulta que una de las dos partes no quiere hacer caso de lo que dice la Biblia acerca de su problema. Los dos se dicen creyentes, pero una de las dos partes no quiere hacer caso de lo que dice la Biblia acerca de su problema. Si tomas esa postura, no te sorprendas si nada cambia y no te sorprendas si Dios nunca te ayuda a resolver ese asunto. O si se convierte en un problema todavía mucho más grande. Un creyente no puede decir, yo no sé qué diga la Biblia, pero yo me siento así. No sé cómo aplique la Biblia a este problema. Lo importante es que yo me siento de esta manera. Un creyente no puede decir, ya sé lo que la Biblia dice, pero eso no me ayuda. O eso no me importa. Hay personas que lo hacen, incluso es probable que todos nosotros hayamos hecho esto en algún momento u otro. Tenemos claro lo que dice la palabra de Dios, pero lo que me importa es cómo me siento. No quiero aplicar la palabra. Y con razón no puedes resolver nada. Si estás viviendo así, con razón hay caos en tu vida. O en tu matrimonio. O en cualquier otra esfera. Ahora, si las dos partes no están de acuerdo en cuanto a lo que dice la Biblia sobre su problema y no lo pueden resolver entre ustedes, busquen ayuda de alguien más maduro, un líder en la iglesia para entenderlo, para resolverlo. Pero nunca pueden desechar la Biblia como su guía. Si este principio no lo aplican, todo lo demás no va a servir de nada. Este es el principio más importante. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que Dios nos ha dejado en su palabra? En 10º lugar, encaminándonos a concluir, tenemos que respetar nuestros acuerdos. Cuando lleguemos a una solución, cuando resolvamos el conflicto, tenemos que respetar lo que acordamos. La tentación, ¿cuál va a ser? Que después de un tiempo, alguna de las partes empieza a pensar, pues, pensándolo bien, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Quedamos en esto, pero yo nunca estuve de acuerdo. Eso no era lo que yo quería, se están aprovechando de mí. El enemigo te va a tentar con eso, y si tú permites o te permites caer en esa tentación, vas a terminar por años con problemas que nunca se resuelven. Si tú ya practicaste esto, ya llegaste a una resolución bíblica, ya tienes claro lo que Dios quiere de ti, ya lo hablaste de una manera correcta y en teoría ya lo resolviste, ya acordaste, pero vas a regresar otra vez como si no hubiera pasado nada de eso, el enemigo lo va a aprovechar y lo va a usar para gran destrucción en tu vida. Leemos en Mateo capítulo 5, vuestro hablar, sea vuestro hablar, sí, sí. Dije que sí, entonces sí. Dije que no, quedamos que no, entonces no. Si dices sí es sí, si dices no es no. Hay que ser consistentes. En nuestro pasaje en Hechos, encontramos que resuelven el conflicto y todos quedan de acuerdo. Dicen 22 que le pareció bien a toda la iglesia. Dicen 24 que de común acuerdo mandaron una carta a los hermanos de Antioquía donde comenzó todo el conflicto. Les escriben que la salvación es solo por medio de la fe, sin obras, y es para todo pueblo y nación. Y además les escriben algunas indicaciones para que no ofendan a sus hermanos judíos en el ejercicio de su libertad cristiana. Es decir, a pesar de que llegan a una resolución clara sobre este punto de la circuncisión y las obras, usando la palabra de Dios, no ignoran el hecho de que muchos hermanos judíos tenían conciencias sensibles con respecto a muchas prácticas comunes entre los gentiles. Los hermanos judíos tenían
todas sus vidas escuchando enseñanzas sobre la ley y observando las leyes ceremoniales en cuanto a los alimentos. Entonces les pidieron a los gentiles en su carta que tuvieran cuidado de no ofender a sus hermanos judíos en el uso de su libertad cristiana. Y la lección para nosotros es que no porque ganemos tenemos una discusión, ¿no? Pongan ustedes el ejemplo que quieran. Y si es en la iglesia, si es entre creyentes, si es entre tú y tu pareja, llegan a la conclusión de sí, esto es lo que la Biblia dice acerca de nuestro problema, esto es lo que debemos de hacer. Y claro, como es una discusión, pues generalmente va a haber una parte que estaba a favor de lo que decía la Biblia y va a haber otra parte que no estaba a favor en un inicio, que estaba en contra de la palabra de Dios. Entonces, en teoría hay un ganador, ¿no? en la discusión, o en teoría hay una parte que tiene la razón. Pero no porque tengamos la razón, podemos adoptar una actitud insensible hacia la otra parte, sin misericordia, sin paciencia. Debemos reconocer que probablemente le va a ser difícil a la otra parte adoptar la solución que hemos encontrado. Ser pacientes, tenemos que ser pacientes si tropiezan, si luchan por cumplir los acuerdos, los cambios acordados, etcétera. No podemos llegar y, no, esto ya habíamos quedado, no puede ser. No. El último principio, hermanos, es que hemos de asegurarnos que todos los involucrados tienen claro lo que se acuerda, la solución acordada. Asegurarnos que todos entendemos lo mismo. Algo común es salir de una gran discusión con un acuerdo en teoría, solo para encontrar después que no se cumplió porque entendimos cosas completamente diferentes. Todos creemos que porque yo entiendo lo que digo y porque yo estoy de acuerdo con mis conclusiones, los demás también. Y eso no siempre es el caso. Los demás no tienen forma de leernos la mente. Y muchas veces no comunicamos con claridad lo que queremos decir o lo que estamos acordando. Entonces, tenemos que asegurarnos de que todos entendemos lo mismo. Hasta podríamos ponerlo por escrito, por aquello de la memoria falible, porque eso también nos pasa. Tenemos memorias falibles. Hay personas que tienen mejores memorias que otras. Yo no tengo una memoria tan buena. Muchas veces mi esposa me dice, no, acuérdate que te faltó esta parte, te estás acordando mal, etcétera. Y sí, muchas veces se me escapa. Entonces, tenemos que tomar medidas para contrarrestar nuestras memorias falibles. Entonces, cerremos con esto, hermanos. Todos vamos a vivir muchos conflictos, muchos desacuerdos en todas las esferas de la vida. La única pregunta es si vamos a enfrentarlos como se nos antoje, como nos aconseje el mundo, o según la guía y la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios. Y algo que a mí, yo les mencionaba al principio que he estudiado este tema un par de veces. Cada vez que lo estudio me doy cuenta que necesito ponerlo en práctica mucho mejor, mucho más consistentemente en mi vida. Y cada vez me quedo pensando cuánto dolor podríamos habernos ahorrado, pude haberme ahorrado yo, pudimos habernos ahorrado todos nosotros, cuánto sufrimiento pudiéramos haber evitado, cuánto tiempo perdido a lo largo de años en nuestras vidas si hubiéramos vivido estos principios consistentemente, desde hace años, estos principios que están en la palabra. Busquemos la ayuda de Dios para implementar su sabiduría en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en cada esfera de la vida. No dejemos vivir conflictos y desacuerdos por meses o años, porque no queremos hacer lo que está claramente dado en el ejemplo bíblico. Leemos en Romanos 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos seguir viviendo como si no fuéramos creyentes, como si no tuviéramos la guía de la palabra. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Versículo 9.
Y cierro con unas palabras para los que no están convencidos o no están en Cristo. Fuera de Cristo y fuera del modelo bíblico para la vida, nunca vas a ser feliz. Si tú no estás de acuerdo con lo que acabamos de escuchar, lo más seguro es porque tú no estás de acuerdo con la palabra de Dios. No estás de acuerdo con Dios. Y si no estás de acuerdo con Dios, ¿podrás ganar esa batalla? ¿Tú podrás inventarte tus propias reglas? ¿No hay un juez justo? ¿No serás llamado a cuentas? Dios nos dio vida, es su mundo, son sus reglas. Vivimos en una época donde muchas mujeres están influenciadas por el feminismo, muchos hombres también estamos influenciados por todo tipo de tonterías que nos han bombardeado por años y años y años, y vemos el modelo bíblico para la vida en la iglesia, para la vida en pareja, para la vida en todas las esferas, en el trabajo, etcétera. Y hay personas que no se convencen, no les gusta el modelo de Dios. No creen que el modelo de Dios sea bueno. Ellos creen que tienen uno mejor. Ellos creen que tienen una forma mejor de hacer las cosas. Lo que te puedo asegurar es que mientras tú sigas peleado con el modelo bíblico para la vida, nunca vas a ser feliz. Nunca vas a encontrar. Tú lo haces porque tú crees que eso te va a hacer feliz. Nunca vas a ser feliz. El único camino de salvación, de vida y de felicidad que será eterna es el camino de Dios, es el camino del Evangelio, es el modelo de vida que Dios nos da en su palabra. Nunca vas a hallar la paz que buscas si estás buscando en otros lados, si sigues encaminado por las tonterías que te vendieron tal vez tus padres, tal vez amigos, malas influencias, tal vez la escuela, todas las herramientas que usa el enemigo para lavarnos el cerebro. Hay personas que entienden cuál es el camino de Dios, cómo Dios ha diseñado las cosas, pero no quieren obedecer. No lo quieren vivir. Creen que ellos tienen algo mejor. Creen que ellos van a hacerlo a su manera y nunca se van a someter a ese modelo bíblico de las cosas. Solo va a seguir el caos en tu vida si haces eso. Solo va a seguir el desgaste, el dolor, y se volverá eterno ese dolor cuando pases a la eternidad. A menos que te entregues a Cristo y sometas tu vida a su voluntad revelada, se volverá eterno tu dolor y tu sufrimiento.